Hola chicos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar este día, este jueves, aquí en nuestra reunión de jóvenes. Día del Niño. Día del niño, muchas felicidades a todos los niños que están en casa. Les mandamos un abrazo y también les mandamos un abrazo a ustedes porque sabemos que muchas veces tienen esa alma de niño. Bueno chicos, pues vamos a empezar. El tema de hoy es el virus del temor. Así que vamos a empezar, vamos a dejar todo esto en manos de Dios y vamos a ver qué nos revela Dios el día de hoy, ¿va? Así es, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú nos permites compartir la palabra de Dios, tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que fluyas en medio de nosotros para poder compartir esa palabra fresca, esa palabra viva a cada uno de estos jóvenes, a cada persona que se esté conectando en este momento. Te pedimos que tú los habilites sus oídos, habilites su corazón para que esta palabra llegue hasta sus corazones y se haga rema en sus vidas. Esa semilla que tú el día de hoy pondrás en sus corazones de los frutos conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Señor, te damos gracias por habilitar esta plataforma y poder compartir tu palabra. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces día con día en nuestras vidas. Te damos gracias y declaramos que esta transmisión será de bendición para cada joven, para cada persona que la escuche, que la vea y que se conecte. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, chicos, entonces, como decíamos, hoy vamos a ver un tema bastante importante que es el virus del temor. Estamos en este momento, estamos viviendo una situación de un virus que se llama el coronavirus, científicamente se llama COVID-19. Entonces en este momento estamos viviendo una situación de un virus, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos en el coronavirus, nos estamos cuidando de no contraer el virus, nos estamos lavando las manos, nos desinfectamos, nos ponemos cloro en los zapatos, y desinfectamos nuestras cosas de uso personal. Pero yo quiero hoy en este momento hacerte una pregunta, ¿no? ¿En qué momento tú ahí en casa desinfectas tu mente, desinfectas tu corazón? ¿En qué momento te desinfectas de todo ese temor, de todo el virus del temor que está invadiendo tu vida? Estamos tan enfocados en el coronavirus, que no nos toque, que nos cuidemos, la sana distancia, pero no nos enfocamos en el virus del temor y dejamos que ese virus poco a poco nos vaya invadiendo, invada nuestra mente, invada nuestro corazón y le disminuimos la importancia al virus del temor por enfocarnos en el virus que está allá afuera. Pero el virus que estamos contrayendo nosotros mismos no le ponemos atención. Vamos a Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4, perdón, versículo 7. Amén. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Dios de paz guardará nuestros pensamientos para que esos pensamientos de temor no nos invadan. Vamos a ver un arma muy importante para vencer el virus del temor, que es la prudencia. La prudencia es un arma muy importante para vencer este virus que estamos viendo hoy. Vamos a dar unos pequeños ejemplos. Uno de ellos es, vemos que actualmente los carros los están diseñando con un neumático de refacción para cualquier eventualidad que se te llegue a ponchar la llanta en carretera o en la ciudad. Tienes un neumático de auxilio para poder seguir tu camino y llegar a una zona segura. Entonces ya vemos que al momento de que tu auto tiene ese neumático de refacción, ya estás más tranquilo, ya estás más seguro.
Pero también dentro de la prudencia tenemos que ver que tengamos las herramientas perfectas y las herramientas necesarias para poder cambiar ese neumático, que tengas la llave de cruz, que tengas el gato para poder subir el carro y cambiar la llanta. Otro ejemplo es cuando tienes ahorros en este tiempo de crisis, en alguna crisis que mejor pues te llegues a quedar sin trabajo, que tengas alguna emergencia, sabes que ya tienes esos ahorros en una cuenta bancaria o si quieres abajo de tu colchón, pero eso te deja más tranquilo y ese virus del temor en cualquier situación no te va a invadir porque tú sabes que tienes unos ahorros que te podrán ayudar en ese momento, ¿no? También algo muy importante es el silencio en la contienda. Lo decíamos el lunes, no contiendas con el débil en la fe. Eso es ser prudente, no contender con las personas en la calle, con la familia, en nuestra casa. Sabemos que ahorita pues están pasando mucho tiempo en casa, mucho tiempo con sus mamás, con sus hermanos, con sus papás, que a lo mejor pues te llegan a sacar de quicio, ¿no? de tus casillas, porque no estás acostumbrado a convivir tanto con ellos. Entonces llegan a haber conflictos, llegan a haber diferencias, contiendas, pero lo que tú tienes que hacer es ser prudente y guardar silencio. Entonces vemos esos tres ejemplos, y yo les voy a dar un pequeño testimonio en el primer ejemplo del neumático. Cuando yo tenía mi segundo carro, tenía pues, el neumático de refacción. Entonces, una vez saliendo del trabajo a las 3 de la mañana, entrando a circuito, pues era una zona de muchos baches. Entonces, al momento de entrar al circuito, la llanta se poncha y no me di cuenta ya hasta que tomé un puente y arriba ya se empieza a bajar el aire de la llanta y pues ya empieza como que a chicotear la llanta. Entonces lo que hice fue salirme, orillarme y quise cambiar la llanta porque yo sabía y estaba seguro de que estaba ahí la llanta de refacción y efectivamente estaba la llanta, pero mi imprudencia que cayó cuando no tenía las herramientas para cambiarlo, no tenía la llave de cruz y no tenía el gato para subir el carro. Entonces yo estaba seguro de que estaba la llanta, pero no estaba seguro de las herramientas. Nunca tuve la prudencia de guardar las herramientas y poder cambiar esa llanta. Entonces fíjense cómo mi prudencia pues en ese tiempo no estaba en Cristo. Entonces mi imprudencia hizo, porque venía con mi hermana, hizo que pusiera pues en riesgo la vida de mi hermano, ¿no? Si al momento en que se ponchara la llanta hubiera salido peor, pues íbamos a tener un accidente. Y tan solo ya cuando nos orillamos, pues que algo nos pudiera pasar, ¿no? Que nos asaltaran. Entonces, como no tenía las herramientas necesarias para cambiar ese neumático, lo que hice fue hablarle a mi papá y decirle, oye, ayúdame a cambiar la llanta, ¿no? Acércame las herramientas porque no tengo cómo cambiarla. Sí tengo la llanta, pero no tengo cómo cambiarla. Entonces ya lo que hizo fue mi papá auxiliarnos, me ayudó a cambiarla. Pero fíjense, ahí aumentó más mi imprudencia al momento de yo tenerle que hablar a mi papá, exponer a mi hermana y a mi papá a cualquier situación, ¿no? Algún asalto que nos quisieran hacer. Y ya cuando estábamos esperando a mi papá, pues vemos que mucha gente empezaba a transitar por las calles, ¿no? Y entonces, ahí es cuando el virus del temor empieza a caer sobre nosotros, ¿no? En que no nos vaya a pasar nada, en estar fijándonos que cada persona que se acerque pues no se acercara con malas intenciones, ¿no? Entonces ahí vemos una parte muy importante de la prudencia, ¿no? Ser prudentes, tener las herramientas necesarias, tener la llanta de refacción cuando sales a carretera o cuando sales a la ciudad. Asegúrate de tener las herramientas necesarias, ser prudente. También muchos carros pues ya traen los birlos de seguridad. Si no los traes, pues no se puede cambiar. Si no los traes, pues es muy difícil
que cambies una llanta, a menos de que tengas las herramientas para poder romper el birlo. Pero pues si no traes no eres prudente en traer tan solo un birlo, pues menos vas a traer una herramienta más grande para cortar el birlo, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes. Esto nos enseña a que la prudencia es muy importante para combatir el virus del temor. Ahora también es bien importante que cuando tú sales, sabemos que muchas veces te invitan a alguna fiesta o así, y tú sales en la noche, es muy importante que para honrar a nuestros padres, como dice en la Biblia, bueno, en la palabra de Dios, si a ti te dejaron llegar hasta las 12, cúmplelo. ¿Por qué? Porque si no viene este temor en los padres, ese temor de que ¿qué le habrá pasado a mi hijo? No, le estoy llame, y no me contesta. Entonces la mente es súper poderosa y empieza a imaginar y idear cosas, no, de seguro ya le pasó algo, se ha de haber salido y en el camino la han de haber atropellado o la han de haber secuestrado o qué sé yo, ¿no? O sea, la mente empieza a hacer una historia súper padre, ¿no? Porque digo, ya lo puedes llevar al cine, ¿no? Entonces, es bien importante que tú también seas prudente y realmente cumplas la palabra, ¿no? O sea, si te dieron permiso hasta las 12 de la noche, pues llega a las 12 de la noche, no 12:01, a las 12. Sino a las 12. ¿Para qué? Para que tus papás tengan esa confianza en ti. Si no, se va perdiendo esa confianza y ahí tú ya no cumplirías el mandato que nos está diciendo Dios que hagamos, que es el honrar a nuestros padres. Ajá. Y ahí ya no serías tú prudente para con tus padres, ¿no? O sea, si traes carro, pues tus papás empiezan a pensar, ya chocó, ya le pasó algo, ya le pegaron, ya lo quisieron asaltar. Lo secuestraron. Entonces, si yo hubiera sido prudente en tener las herramientas en mi auto, pues tan solo le hablo a mis papás, oigan, estoy bien, se me ponchó una llanta, pero pues en 5 minutos la cambio y ya llego a la casa, ¿no? Pero no, desgraciadamente no fui prudente y tuve que sacar a mi papá de su casa para que fuera conmigo a ayudarme, ¿no? Entonces, si ustedes son prudentes en tener las herramientas necesarias, son prudentes en llegar a tiempo, pues, en avisar si tuvieron alguna situación, muchas veces pues las situaciones salen de nuestras manos, a lo mejor el transporte se detuvo, a lo mejor pues te pasa eso, ¿no? Se te poncha la llanta. Y ya le hablas a tu papá, a tu mamá, oye, estoy bien, no te asustes, se me ponchó la llanta, la cambio y llego más tarde, ¿no? Ahí también es bien importante que los papás también les den la confianza a los hijos para que les digan a dónde están yendo, a dónde fueron o a dónde van a ir, o si les pasó algo, que ellos tengan esa confianza de decirles y que no seas tu papá que luego les digas, ¿por qué si te dije que a las 12 de la noche te veía aquí y primero te empiezan a regañar, ¿no? Al lugar de que tú digas, no, pues me pasó esto y esto y esto. Y no fue tu culpa. Ajá, es bien importante que también los papás no se empiecen a idear cosas, ¿no? Y si se dan cuenta, ahí al ser prudentes de avisarles a sus papás, oye, me pasó esto, voy a llegar más tarde. Ahí el virus del temor ya no invade la vida de tus padres o hacia donde te diriges. Ahí estamos siendo prudentes en avisar que nos pasó tal situación y el virus del temor a lo mejor pues a ti no te va a atacar porque sabes qué te pasó, pero a los que te esperan en casa ya no los ataca ese virus del temor en que ya chocó, ya le pegaron, ya lo asaltaron, ya le pasó cualquier cosa. Entonces ese virus del temor ya no invade la vida de los que te esperan. Así es. Vemos que afortunadamente ya mucha gente tiene controlado este tema del coronavirus. Vemos en las calles ya mucha gente que vende los cubrebocas, las caretas para estar más protegidos. Ya mucha gente utiliza los cubrebocas, pero también vemos mucha gente imprudente que no utiliza un cubrebocas, que no se desinfecta las manos, que no se las lava, que mucha gente no cree en la situación que estamos viviendo. Sí. Mucha gente dice que es pura mercadotecnia del gobierno,
es que el gobierno nos quiere meter miedo para que afuera en la ciudad pues vengan más situaciones, ¿no? Que aumenten la gasolina, que muchísimas cosas. Precisamente la gente se empieza inventa. a idear otra historia, una telenovela igual. Entonces vemos mucha gente imprudente, ¿no? Y la gente que ya más o menos la tiene controlada, también nos puede atacar el virus del temor en qué va a pasar mañana cuando termine toda esta situación, qué va a pasar en las escuelas, qué va a pasar en los trabajos. Veía una situación de un conocido que decía que sus hijos estaban conectando por las aplicaciones para las clases que están dando en sus escuelas, y me contaba que era mucho mejor lo que transmitieran las clases desde sus casas, porque así los niños ya estaban seguros, ya se levantaban pues de alguna manera tarde, ya descansaban más, tenían prácticamente todo el día para hacer las tareas, estaban más seguros, desayunaban a sus horas, ya después se conectaban a la clase. Pero ahí yo creo que no está muy bien eso. Ahorita sí, porque estamos pasando por esto, pero supongamos que eso se quedara, creo que estaríamos metiendo a los niños en una burbuja. Entonces, cuando tuvieran que supongamos, ¿no? Supongamos que haces hasta la universidad de línea, ¿no? Cuando tú ya salgas a enfrentarte a la vida, que es al trabajo, pues no vas a saber qué hacer, te va a inundar ese temor. ¿Por qué? Porque vas a decir, híjoles, pero es que yo nunca he salido, y si me pasa algo, y o sea, y te empiezas a idear, como te decíamos, ¿no? Un buen de historias, ¿no? Entonces creo que no es tampoco tan recomendable estar en esa burbujita. Ya vas a querer trabajar desde tu casa, ¿no? Teniendo 50 años y trabajando desde casa, ¿no? Entonces nos invade ese temor de qué va a pasar mañana, muchos trabajos, muchos empleos. Desafortunadamente muchas empresas tienen que despedir a los empleados nuevos porque pues esta situación se sale de sus manos, no hay la economía para pagarles a esos empleados nuevos. Los que ya tenían pues un contrato fijo, pues esos están prácticamente más seguros, ¿no? Pero las personas que apenas entraron a trabajar en este año, pues les invade ese temor de qué va a pasar cuando todo esto termine, si voy a recuperar mi trabajo, si pues ya lo perdí. Muchos negocios que tuvieron que cerrar, pues tienen su producto a lo mejor ahí mermándose, ¿no? O ensuciándose tan solo de polvo. Entonces viene ese temor en nuestras vidas, dejamos que ese virus del temor nos invada nuestra mente con esos pensamientos, nuestro corazón, con la intranquilidad. Pero sabemos que esto de los temores no es nada nuevo. Si han estudiado la palabra de Dios, la palabra no temas está dicha muchísimas veces en la Biblia. De hecho son 365 veces. Entonces, está dicho en la palabra. Dios todos los días nos dice no temas. Tienes una palabra todos los días de no temas durante todo el año. Entonces, ¿de qué vamos a temer, ¿no? Vemos que cuando el ángel bajaba con María y José a decirles que venía el nacimiento de Jesús, les dijo, no teman, porque salvará al mundo del pecado. Cuando Jesús predicaba con sus discípulos, les decía, no teman. Cuando iban en el barco y empezó la tempestad, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y eso lo pueden ver en Mateo 8, del 23 al 27, y en sus casas. Cuando Jesús caminaba por el mar, Pedro tuvo miedo. Inclusive Pedro le dudó y le dijo, Señor, si eres tú, llámame para que yo vaya a ti. Entonces ya cuando Jesús le dice, ven, Pedro empieza a caminar sobre el agua, las aguas empiezan a turbar
Y Jesús les decía, no teman, hombres de poca fe, ¿de qué teméis? Si primero ya dudaste en que si era yo o no era yo, después me estás viendo frente a frente, yo mismo te estoy llamando, te estoy diciendo ven, me estás viendo y aún así dudaste, aún así tuviste temor. Ahí es cuando Dios te dice día con día, no temas, aunque las aguas se turben, aunque vengan los virus, aunque vengan las enfermedades, todos los días Dios te dice, no temas. Yo estoy contigo. Exacto, amén. Y vemos que Jesús ya sabía de nuestros temores, ¿no? Jesús ya sabía del temor que iba a tener Pedro, al momento de empezar a caminar sobre las aguas. Vemos en Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42. Lucas 8, 41 y 42. Amén. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces vemos ahí que Jairo tenía un temor, ¿no? Que era el que su hija de aproximadamente 12 años estaba a punto de morir. Entonces Jairo tenía ese temor, siendo un principal de la sinagoga, él tenía ese temor. Entonces va con Jesús y mientras le explicaba esa situación, se acerca una mujer en medio de la multitud que padecía de flujo de sangre. Desde ya hacía 12 años esa mujer padecía el flujo de sangre, ¿no? Y había gastado en médicos, había gastado lo que no tenía para su sanidad, para algo que la curara. Entonces se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces ahí Jesús empieza a ver que alguien tocó su manto en medio de la multitud y empieza a preguntar, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. O sea, Jesús ya sabía el poder que él tenía, ¿no? Entonces, cuando esta mujer roza el borde de su manto, Jesús siente que algo desciende, que ese poder, esa sanidad desciende. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, vino con temor, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado el borde de su manto y cómo al instante había sido sanada, ¿no? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a continuar con la situación de Jairo en el versículo 49. Dice la palabra de Dios. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestéis más al maestro. O sea, ahí se dan cuenta, ¿no? Como viene aún más ese temor, que se acerca alguien y le dijo, no, ya tu hija ya murió, ya vete, no molestes al maestro, no lo atormentes, no lo mortifiques, ya se murió tu hija, ¿no? ¿El que sigue? 50. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. 52. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. 53. Y se burlaba de él, sabiendo que estaba muerta. 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer.
Ujú. Entonces ahí vemos que Jesús le dice a Jairo, no temas, solamente cree y serás salva. O sea, él conocía el temor que traía Jairo y conocía el temor que traía la mujer de flujo. Y asimismo, Dios conoce tu temor. Dentro de este temor, Dios te dice, solamente cree y serás salvo. Solamente cree y ese virus del temor no invadirá tu mente, tu corazón. Solamente cree y ese coronavirus que está en las calles no tocará ni a ti ni a tu familia. Solamente cree y sé prudente. Sé prudente en no salir de tu casa, sé prudente en lavarte y desinfectarte las manos, pero también sé prudente en desinfectar tu mente y tu corazón. Entonces Dios te manda a que solamente creas en Él y en lo que Dios hará. Así es. Continuando con lo mismo, muchas veces en nuestra vida solemos tener experiencias muy fuertes, una relación abusiva, la pérdida de un ser querido, un accidente, alguna enfermedad que te dejó marcado en general, ¿no? Algunos lo son tanto que nos paralizan emocionalmente y no sabemos qué decir, ni sabemos qué hacer, ni sabemos qué sentir, ni cómo actuar. Esta es tan fuerte que afecta nuestra relación con Dios y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? En la Biblia nos da diferentes pasajes y mensajes de consolación, como la que nos estaba diciendo Ale. Pero en sí, ¿qué es el temor y qué es el miedo? ¿Qué es el temor, Ale? Pues el temor es eso, precisamente que invade nuestra paz, invade nuestra tranquilidad y nos va sacando de esa paz que tenemos, ¿no? Si hoy en tu casa tienes paz, llegan ese virus del temor, pues esa paz va disminuyendo y el espíritu de temor, el virus del temor va aumentando. Entonces ese es el temor, es algo que te saca de tu tranquilidad. Así es. Según la Real Academia Española, del latín timor, es una emoción artificial que nos hace evitar o huir las situaciones en peligro, o sea, el temor nos va a limitar. ¿Y qué es el miedo? Es la sensación de angustia o sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrió un hecho contrario a lo que esperamos. Pero hay dos tipos de temores. El temor es producido por nuestras emociones, que está puesto ahí para nuestro aprendizaje. El primer temor, bueno, y el temor nos puede atormentar, ¿eh? El primer ejemplo de temor es el que se manifiesta. Por ejemplo, nosotros conocemos el fuego, ¿no? Supongamos que estás prendiendo una fogata, ¿no? Tú sabes o te han enseñado que si tú tocas ese fuego, pues te vas a quemar, ¿no? Entonces tú ya por propia experiencia, pues ya no lo tocas. Tengo, bueno, les voy a dar un pequeño testimonio desde mi hermano, ¿no? Cuando mi hermano estaba chiquito, bueno, cuando estábamos chiquitos, estábamos haciendo bolitas de nata. Entonces, no sé qué se imaginó él, porque mi hermano era muy hiperactivo, y ahorita ya se ha calmado. Pero él a fuerzas quería ayudarnos. Sabemos que pues, los niños no pueden estar en la lumbre, ¿no? O sea, no pueden en la cocina, ni se pueden acercar, pero no lo podíamos controlar, ¿no? Entonces se puso a ayudarnos. Mi mamá le dio tantita masa y lo puso a un lado, ¿no? Pero él lo que hizo es que a fuerzas se acercó una sillita y se subió. Entonces, pues como dicen, ¿no? En un 2x3, si te descuidas, el niño hace locuras, ¿no? Entonces, no sé qué se imaginó mi hermano y puso su mano en el sartén. Y pues obviamente se quemó, ¿no? Y empezó a gritar, ¿no? O sea, ahí él vio que el tocar el fuego, pues lo iba a quemar, ¿no? Entonces ahí ves a mi mamá que le ponen que los famosos ungüentos de antes, ¿no? Que la clara de huevo y que no sé qué tanto, ¿no? Pero él ya de ahí pues ya aprendió a no tocar el fuego, ¿no? Como por ejemplo hay otro testimonio que tiene Ale cuando era niño.
Sí, cuando yo estaba más chico, aproximadamente me parece que 5 años, mi hermana y yo nos llevamos 10 años, entonces aproximadamente también ella tenía 15 años. Entonces cuando teníamos esa edad, mis papás trabajaban de noche, entonces mi hermana y yo pues, nos quedábamos solos en la noche. Entonces cuando ya era momento de cenar, mi hermana me calienta un poco de leche en esos pocillos de antes, ¿no? No sé si en ese entonces ya existían los hornos de microondas, pero nosotros no lo teníamos, no sé si ya existían. Entonces al momento de que mi hermana le apaga a la estufa, yo pienso y creo que pues ya la leche está lista. Lo que hago es extender mi mano y quererlo agarrar así como si fuera la taza. Entonces al momento de agarrarla, pues la siento caliente, me quemo y lo que hago es aventarla y soltarla. Entonces cuando yo la suelto, la leche me cae sobre el pecho. Y ahí pues los dos nos asustamos, yo estaba quemado, mi hermana pues estaba asustada porque no sabía qué hacer. Lo que hicimos pues, fue hablarle a mi mamá para comentarle lo que había pasado y que nos dijera qué hacer. Ya le dijo a mi hermana que me pusiera tal pomada y ya más o menos pude estar más tranquilo, pero gracias a Dios pues no pasó a mayores. Entonces ahí es donde entra el segundo temor, que es por un peligro real. Ese temor lo que hace es darnos miedo y nos atormenta. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, entramos en pánico y no sabemos qué hacer si en este caso no la hermana de Ale no sabía si llamar a sus papás o ponerle algo o qué hacer, ¿no? O sea, te quedas paralizado. Entonces cuando nosotros tenemos temor y no lo sabemos dominar, que ahorita vamos a ir a esa parte, pues te quedas así, ¿no? Como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mientras el niño está llorando, ¿no? O sea, no ponemos solución, ¿no? Entonces... Y inclusive muchas personas cuando está temblando, también tiene esa parte, ¿no? Se queda en shock sabiendo que la casa se empieza a mover, las cosas empiezan a caer y ellos se quedan paralizados. No sé cómo sea la reacción de esas personas, probablemente hasta la vista se les bloquea al 100% y no ven lo que están pasando, no ven que las cosas están cayendo, no sé cómo es que reaccionan. El punto es que pues se quedan paralizadas, ¿no? Ya tiene que ir otra persona a sacarlas, tiene que otra persona que auxiliarlas, ¿no? Y fíjate, y es algo así como que sí debemos de dominar. ¿Por qué? Porque puede llegar a darte un infarto. ¿Por qué? Porque se acelera tanto tu ritmo cardíaco de que no sabes qué hacer y te quedas así paralizado que pues sí puede llegar a afectar un buen a tu salud, ¿no? Y tan solo el saber controlarlo para controlar la situación, ¿no? O sea, si está temblando, controlarte tú mismo y salirte de la casa o de donde estés para que pues, si se llega a caer el edificio, pues no quedes ahí atrapado, ¿no? Y en cualquier otra situación, un choque automovilístico, saber si ya el carro se impactó, pues salirte del carro para que no haya alguna explosión, alguna situación que tu vida corra peligro. Así es, entonces ese pánico que nos da es producto de un espíritu de miedo. Ese espíritu de miedo lo que va a hacer en tu vida es atormentarte y se va fortaleciendo mientras tú le des ese poder. Vámonos a una definición de lo que es cobarde. Es aquel que siente miedo ante situaciones difíciles. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7? Amén. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así es, amén. Entonces, si no nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿dónde está tu dominio propio? Cuando sientes ese temor, cuando tú sientes ahorita, ¿qué va a pasar en mi vida con respecto a este virus? ¿Qué va a pasar si yo ya me quedé sin trabajo? Oye, pues lo que está esperando Dios es que te está diciendo, hijo,
descarga en mí todas tus preocupaciones. Eso es lo que Él quiere, porque haz de cuenta que está, hey, aquí estoy, oye, sí existo, ¿qué necesitas, hijo? ¿Y qué hacemos nosotros? No, pues estamos así, híjole, si nos estamos tronando los dedos, ¿no? Simplemente ahorita que hablábamos sobre algunos unos establecimientos y locales que nos abren, ¿no? Yo trabajo bueno, tengo un local, entonces yo estoy en la lista de los locales que no pueden abrir. Sin embargo, yo le decía a Ale, oye, ¿qué va a pasar, no? O sea, si no voy a generar dinero, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí, no? Y pues gracias a Dios, pues también Ale pues tiene su trabajo, ¿no? Y en verdad, cuando tú confías en Dios no te falta nada, Él te da la provisión de donde sea, ¿no? Ya sea que venga de nuestros papás, ya sea que o sea, se multiplique los alimentos, pero siempre vas a tener esa provisión si tú confías en Dios. Sé que a lo mejor, porque sí tengo algunos productos que de dulcecitos y eso, ¿no? Que sí se pueden pues echar a perder, ¿no? Que van a caducar. Pues yo confío en Dios que cuando pase todo esto, pues Él me va a dar la provisión para poder cambiar esos dulces y poder seguir vendiendo, ¿no? Porque no solamente pues vendo dulces, ¿no? Sino vendo cosas de papelería y eso. Obviamente eso pues no se echa a perder, ¿no? Eso sí tiene, si lo tapas y eso, pues eso no se echa a perder, ¿no? Pero, o sea, si yo me hubiera enfrascado, ¿no? Es que sí tengo que abrir. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Porque sí lo llegué a pensar, ¿eh? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Que a lo mejor alguna persona hubiera venido, me hubiera con esos síntomas, o a lo mejor porque ven que el coronavirus dice que algunos son los portadores, entonces no tienen los síntomas al principio. ¿Qué hubiera pasado si viene yo, aunque yo tenga mi seguridad y eso, a lo mejor me haya de repente distraído y a la hora que me da el dinero o así, yo lo hubiera tomado y hubiera venido contaminado? ¿Qué es lo que pasa? Yo infecto a toda mi familia. Entonces, ahí fue cuando me entró la revelación de que, ¿sabes qué? Si yo te estoy proveyendo, no te hace falta nada, sé prudente, no abras. Entonces, ahora sí que yo confío en Dios y yo sé que Dios va a resolver esto, y yo sé que cuando volvamos a entrar a de nuevo abrir los negocios, Él va a proveer. Inclusive si tengo, porque sí tengo, sí debo a lo mejor algún material y eso, yo sé que Dios va a proveer para eso, para pagar, para ir pagando, ¿no? Entonces hay que tener esa confianza en Dios y vas a ver que va a ser en ti ese milagro que tú quieres, ese milagro creativo. Entonces, yéndonos al versículo de 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de temor ataca un área muy vulnerable de nosotros, que es el alma. Inicia atacando tu mente en los pensamientos y se fortalece con nuestras creencias hasta doblegar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por eso siempre les decimos que te pongas la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que uno de los principales puntos de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación, ¿no? Si tú te pones, imagínate que tú eres un soldadito, un guerrero. Si viste el domingo la transmisión del Día del Niño, ahí fue donde se comentó cómo era. Si tú te pones el casquito que se ponían antes los guerreros, ¿qué es lo que pasaba con los guerreros? Aunque les dieran a la cabeza con las flechas, pues no les pasaba nada, ¿no? O sea, rebotaban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hacemos cuando nos ponemos la armadura? Nos ponemos ese yelmo, ¿para qué? Para que los dardos del enemigo, o sea, que son en los pensamientos, no penetren y no empecemos a idear cosas, no empecemos a idear una telenovela. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita, como tienes un poquito más de tiempo, tus pensamientos empiezan por mayor y empiezas a sacar cosas hasta del pasado y te empiezan a atormentar tanto
que tú a veces dices, oh, o sea, te molestan, ¿no? Cosas que ya ves a lo mejor olvidado, vienen a tu mente porque la mente es muy poderosa. Pero vamos a hablar sobre el poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el poder? Representa a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, no tiene por qué, tú tienes ese poder de decir, ¿sabes qué? Tus pensamientos se van y no me tocan más. El amor representa el amor de Dios, el amor de nuestro Padre. Si tú tienes ese amor conforme el amor de Dios, tú le vas a poder dar amor a tus hijos. Yo sé que en estos momentos ya de repente la situación ya está de repente muy estresante y hasta a veces a tus hijos ya les quieres decir, ya no, ya cálmense, ¿no? Ya no aguanto tanta presión, ¿no? Pero para eso debes de tener el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Se refiere a Jesús, a la palabra viviente con la cual renovamos la mente para pensar como Dios piensa, con libertad y sin temor alguna. Por eso debemos de tener ese dominio propio y decir, a ver, ya me estoy enojando, debo de ser prudente, no le debo de contestar a mi mamá, o ¿sabes qué? Mejor me calmo y no empiezo a regañar a mis hijos. ¿Por qué? Porque si no esto se vuelve una guerra. ¿Y qué crees que pasa con esto? Cuando tú pierdes el poder, el amor y el dominio propio, pues el enemigo se mete. ¿Por qué? Porque quiere robarte eso. Porque él sería feliz de meterse en los pensamientos. Y sabes, esos pensamientos a veces pueden llegar, cuando ya te están atormentando tanto, puedes llegar a suicidio. Porque ya no lo vas a saber controlar. Y vemos que ahorita con esta situación que estamos viviendo están pasando algunos casos así, ¿no? Yo escuché de un caso, no sé si sea de aquí de la ciudad o de qué estado es, pero es de aquí de México, una enfermera que salió en la prueba positiva, se le detectaron el coronavirus y lo que hizo esta enfermera fue suicidarse, porque llegó a ella el espíritu de temor que le dijo, si tú continúas, vas a contaminar a tu familia, tú vas a sufrir en esa enfermedad, mejor quítate la vida y pues todos felices y contentos, ¿no? Entonces eso es lo que hace el espíritu de temor, sí. Se mete en tu vida, ve que estás en alguna situación y te mortifica más hasta el momento en que tú decides pues quitarte la vida para no seguir con ese sufrimiento. Sí, o sea, ¿hasta dónde puede llegar el enemigo? Hasta decir, ya basta, ya, mejor muérete para que no contamines. O sea, ¿qué onda, no? Si hay solución, para todo hay solución. Vámonos al amor otra vez. Cuando una persona está bajo el temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza e inseguridad. Por ejemplo, el temor en el amor trae celos, contienda y destrucción. Cuando el temor reina en la vida, elimina la paz de Dios. O sea, ya no vas a tener esa paz, ¿no? Sino vas a estar todo el tiempo atado, ¿no? Y ese espíritu comienza a afectar nuestra alma y nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos cosas en nuestra mente y estamos guardando y no perdonamos, ¿qué es lo que pasa? Vienen las enfermedades. Vámonos a Proverbios 17:22. Amén. Dice la palabra del Dios: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Así que nosotros siempre debemos de tener un corazón sano, un corazón de perdón, alegre. Un corazón alegre, porque si tenemos un corazón triste, pues van a venir las enfermedades, ¿no? Y viene esa parte física, ¿no? Dices, el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Okay. Viene el desánimo, la depresión, la tristeza, y viene pues la destrucción, ¿no? Que es el querernos quitar la vida. Así es. El poder, cuando el temor quita el poder y lo lleva a una vida inútil y se deja destruir por cualquier problema o dificultad,
la fe se debilita, caes en frustración y en derrota. Por eso no debemos de estar con personas negativas. Cuando tú estás con una persona negativa, ahí sí te infectas. Y ahí viene ese virus. ¿Por qué? Porque ahí te infectas de lo que ella trae o de lo que él trae. ¿Por qué? Porque empiezan a sacar sus frustraciones. Entonces, si tú ya habías olvidado algo y esa persona está pasando por alguna situación parecida, obviamente te vas a infectar si no estás maduro espiritualmente, si no tienes ese espíritu bien o esa fe bien cimentada en Dios. Entonces, ahí lo que tú debes de hacer, no te estoy diciendo con esto de que le dejes de hablar, sino ayúdala. Ahora tú tienes el poder de ayudarla. ¿Por qué? Porque te sacó, y lo hablábamos en la clase de lunes, tú tienes ahora el poder de ayudar a esa persona por medio de la palabra. Vámonos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Y dice la palabra de Dios, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, fíjate, aquí nos habla, si estábamos hablando de un virus, ¿no? Del coronavirus, también si no estás cimentado bien en la fe, ese virus puede venir a tu mente. El virus del temor y te contamina. Así es. Vámonos al dominio. Este espíritu hace que pierdas la calma, la paz, el temor, lleva a personas a la depresión y desesperación, y esto, como te había dicho, puede causar un suicidio. Por eso vamos a ver en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25, amén. Y dice la palabra de Dios, pues oye la imprecación y no dice nada, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Ahí está, mira, el temor del hombre, ¿qué dice aquí? Pondrá lazo, o sea, te estará atando, ¿no? Pero si tú confías en Dios, te hará libre, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Ya no vas a estar atado. Si tú confías más en lo que dice el hombre, por ejemplo, si tú confías en lo que ahorita dicen las noticias de que ha habido tantos muertos, en que esto se está agravando, no estoy diciendo que no sea real, escucha, estoy diciendo, si tú guardas todas las medidas de precaución y lo haces, no te va a pasar nada. Pero porque hay mucha información amarillista. Entonces, ¿para qué irte con esa información amarillista? Mejor hay que orar al Padre para que todo esto se resuelva y ayude a esa gente. Porque en verdad hemos visto luego en las noticias que vienen en las noticias del celular, de que ha habido chavos que han muerto, que se han suicidado. ¿Por qué? Porque ya no aguantan el encierro o han salido y se han infectado. Entonces, mejor hay que orar por eso y no meterte al amarillismo, ¿no? No, y muchas veces las noticias no son ciertas, ¿no? O sea, también hay que usar la lógica, ¿no? Vemos también en las noticias que decían que tomando cloro te limpiabas y te desinfectabas, ¿no? Del coronavirus. Hay que usar también la lógica, ¿no? O sea, el cloro es un químico que obviamente te va a matar, y muchos hicieron caso a esa noticia, tomaban cloro y pues desafortunadamente perdían la vida por no estar conscientes de las noticias que son ciertas y de las noticias que son falsas, ¿no? Entonces se contaminaron de ese temor, de esas noticias falsas, y lo que hicieron pues fue perder la vida por ese temor. Así es. ¿Pero qué crees? Aquí en esta guía que tenemos de la palabra de Dios, una guía de vida, viene en Salmos 56:3, ¿qué es lo que nos dice?
Salmo 56, 3. 56. 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. O sea que si tú temes, si en este momento estás temiendo, confía en Dios, es lo que te está diciendo. Vámonos a Salmo 91. Y era lo que veíamos, ¿no? Es, cada día Dios te da una palabra y te dice no temas. Si hoy en este día estás temiendo, pues dice confía. Salmo 91. Salmo 91. Y esto es muy importante que tú lo digas en tu hogar, que cuando tú ores, este salmo esté como que hay cimentado en tu hogar. ¿Por qué? Porque ahorita vas a descubrir qué es lo que dice el Salmo 91. ¿Desde el 1? Sí, todo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3, de la peste destructora, dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces ahí ¿qué está diciendo? Él te librará de todo el mal, ¿no? De todo lazo que en algún momento tuviste por el espíritu de temor. Ajá. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, ¿qué dice? Él te va a estar cubriendo todo el tiempo. No debes de temer, ¿no? Siguiente. 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Así que no hay que temer de este virus, van a venir demasiados, pero no hay que temer, sino al contrario hay que tener la fe en Dios de que Él va a resolver esto, y si lo manda, no te tocará a ti. Amén. Dice el 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Así es, podrían caer en las demás personas, pero en ti no. ¿Por qué? Porque tú tienes ese dominio propio y tú tienes fe en que Dios lo va a resolver. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No va a tocar ese coronavirus a tu puerta. Exactamente. El 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 13, dice, sobre el león y el aspid pisarás. Hallarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces vemos que si ponemos como en obra este salmo, el Salmo 91, si nosotros somos prudentes en guardarnos en nuestra casa, en salir únicamente por lo necesario, Dios mostrará su salvación. Él mostrará que solo Él podrá salvarnos de este virus. Y era lo que les comentaba en clases pasadas. Muchos países lo que hicieron fue hacer tecnología, armas, bombas de última tecnología,
para cuando vengan guerras, destrucción, para el futuro. Pero cuando Dios permitió que pasara este coronavirus, era para decirnos, a ver, todas esas armas no te van a salvar. Lo único que te va a salvar voy a ser yo, te dice Dios. Hay otro, Salmo 23, que es uno de mis favoritos. De hecho, hay una alabanza de Salmo 23 con el grupo Un Corazón y Marcos Barrientos. Luego, si pueden, escuchen que es Salmo, se llama así Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. O sea, aquí Jehová es tu pastor. ¿De qué temes? No te va a faltar nada. Él te va a dar todo lo que necesitas. Tú solamente dedícate a descansar en esos verdes pastos, porque Amén. tiene bajo control todo. Y fíjate, en Josué 1:9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, te está todavía ahí diciendo: ¿a qué le temes, hijo? No temas, esfuérzate, sé valiente, tú sigue adelante, no te va a pasar nada porque yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Amén. Y por último vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver el 4, el 6 y el 7. Amén. Dice en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El 6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y 7: y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Regocíjate en el Señor, ¿no? A pesar de que estamos pasando por esta tribulación, regocíjate, alégrate, alábale, adórale, ¿no? Amén. Por nada estéis afanosos, no te afanes por si vas a tener alimento al día siguiente. Dios te va a proveer, Dios te va a dar para tus necesidades. No te afanes a las cosas. Amén. Deleítate en Dios. Pide en oración todo lo que necesitas, ¿no? Es lo que te está diciendo. Dice, en oración y ruego con acción de gracias. Y cuando tú lo recibas, siempre agradece por cada alimento que estás comiendo. Agradece por haberte bañado el día de hoy, por tener agua, por tener un hogar, por tener una cama. Agradécele a Dios, agradécele por ese trabajo que ahorita tienes. A lo mejor quizás te bajaron el sueldo, pero agradécele que aunque sea, tienes ese sueldo, ¿no? Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No empieces a meter en ti basura, sino guarda tu corazón. Y vuestros pensamientos que estén en Cristo Jesús. Tus pensamientos deben de ser de Cristo. Ten esos frutos del Espíritu Santo contigo siempre, y ten ese carácter de Cristo con tus hijos, ten ese carácter de Cristo con tus padres. ¿Para qué? Para que ese corazón no lo llegues tú a dañar. No dañes el corazón tanto de tus papás, ni tú, papás, dañes el corazón de tus hijos, ¿no? Y ya. Así es, chicos. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, dentro de este temor, Dios te dice, como Jesús le dijo a Jairo: no temas, solamente cree y serás salvo. Entonces tenemos que creer en Dios, en que todo esto pasará.
nuestro temor echarlo fuera, únicamente que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea el que more en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que hagamos, seamos guiados por el Espíritu Santo. Y recuerda que en Dios tenemos todo, así como dice en la alabanza de Salmo 23, escúchala. Te digo que es de un grupo que se llama Un Corazón y lo canta con Marcos Barrientos. Escúchala, está muy padre. Y ahí podrás comprender más de lo que Dios tiene para ti. Así es. Y pues si tenemos en esta transmisión personas que aún no han recibido a Cristo en sus vidas, este es el momento. Dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, si lo confiesas con fe, Dios morará en tu vida, Dios entrará en tu corazón y obrará los propósitos que Él tiene. Entonces, vamos a hacer esta oración. Si tú quieres hacerla ahí en tu casa, hazla, pero hazla con esa fe y con ese amor hacia Dios, ¿no? Cierren sus ojos y repitan esta oración. Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, hoy te queremos dar las gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta palabra. Y te queremos decir, Señor, que hoy te recibimos en nuestro corazón, en nuestra mente, como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, porque sabemos que tú has dado a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por mis pecados, por mis errores, por mis temores, por mis enfermedades. Hoy, Señor, te recibo como mi Salvador y como mi Señor, como mi Dios, que solamente a ti te alabaré y solamente tu nombre exaltaré. Hoy te recibo para que obres en mí conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos y conforme a lo que tú tienes planeado para mí, Señor. Hoy te recibo en mi corazón, en mi mente, para que seas tú quien me guíe día con día, y cada día me levantaré con una nueva palabra de que no temeré, porque ya te he recibido en mi corazón, en mi mente, porque eres tú quien gobierna mi vida y la vida de mi familia. Eres tú quien ahora morará en mi vida, y yo moraré bajo la sombra del Altísimo. Te damos gracias, Señor, por toda la obra que tú has hecho en este día. Te damos gracias por cada persona que hoy te ha recibido desde sus casas, te ha recibido en su corazón, en sus mentes. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en este día, y cada día que se acerca, tú seguirás obrando sobre nosotros, tú nos seguirás dando esa salvación, esa paz y esa tranquilidad. Y ya no habrá más espíritu de temor, sino únicamente el Espíritu Santo que morará en mi vida y en la de mi familia. Te damos gracias, Señor, por este día, por todo lo que tú haces, por conectar a personas nuevas que han recibido de ti el día de hoy, por conectar a cada joven que vea esta bendición que tú tienes para sus vidas. Te damos gracias y declaramos que cada persona se irá diferente de como se conectó al inicio, se irá transformada, se irá sin temores, porque tú echas fuera todo temor y nos das poder, espíritu de amor y de dominio propio. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así es, chicos, pues nos despedimos. Feliz Día del Niño, esperemos que se la hayan pasado muy bien en este día, que hayan convivido con sus hermanitos, con sus, pues sí, nada más con tus hermanos, con tus amigos, pues esperemos que no, porque que se hayan guardado. Sí, y otra cosa, recuerden que nos iban a mandar su video acerca de la dinámica que hicimos, el domingo. De la dinámica que se hizo el día lunes fue el jueves, ¿no? De la confianza, y no nos las mandaron. Así que mándenosla para ver cómo fue que hicieron esa dinámica en sus casas, con sus familias, acerca de la confianza. No, sí fue del jueves, de la confianza. Entonces mándenos sus videos, a ver si no la han hecho, pues tienen la oportunidad de hacerla, para que se puedan
podamos ver cómo hicieron esa dinámica. Pues bueno, chicos, los bendecimos, los amamos y pues esperamos que esto termine para vernos pronto. Sí, y esperemos que les haya gustado esta palabra que vino de Dios. Amén. Sí, cuídense mucho, los amamos, les mandamos un abrazo y nos vemos el lunes. Bye. Cuídense, bye.